nosotros entregamos nuestra vida a Dios. Apenas comienza. Y lo que Dios comenzó, lo llevará a cabo a través de toda nuestra vida hasta que estemos con Él en su presencia. Y en esta mañana nosotros vamos a hablar acerca de un tema maravilloso que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu Santo que es la benignidad. A ver, repitan conmigo. Benignidad. Otra vez, que se escuche más. La benignidad. Eh, como ustedes saben, el fruto del Espíritu es un carácter del cristiano. Cuando hablamos de los dones es parte del servicio que cada uno de nosotros debemos hacer en la obra de Dios. Pero más sin embargo, el fruto del Espíritu es un carácter del cristiano. ¿Cómo tiene que ser el carácter de cada uno de nosotros? ¿Qué Dios espera de cada uno de nosotros? Cada uno tiene una personalidad, cada uno tiene un carácter. A lo mejor llevado a cabo a través de sus amistades, a través de su cultura, de su nación, ¿verdad? Un carácter usted lo tiene a través de cómo usted creció, cómo fue cuidado, muchas situaciones. Pero ahora, ¿cuál es el carácter que Dios espera de cada uno de nosotros? ¿Cuál es el carácter bíblico, cristocéntrico que Dios espera que nosotros tengamos? Ustedes saben, el fruto del Espíritu es uno de tantos, es el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todos esos son los frutos del Espíritu. Y no nos daría tiempo poder, pues, tocar todos, pero sí de la benignidad. La benignidad. Como ustedes saben, el corazón del ser humano que no tiene a Dios, dice la palabra de Dios, no lo tienen que buscar, yo se lo leo. En Jeremías 1:7 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Es lo más engañoso y extremadamente perverso. El corazón, dice Jeremías 1:7 al 9, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Imagínense cómo Dios cataloga el corazón de cada uno de nosotros. Y usted se puede ver a sí mismo y puede decir, ¿será verdad eso? Si yo soy muy buena persona, si yo no le hago nada malo a nadie. Pero bueno, la Biblia lo dice que sí, que su corazón en ocasiones es perverso, es completamente engañoso. Es engañoso. En otra palabra, en otro pasaje bíblico dice, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sexuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necesidad. Eso lo dice en Marcos capítulo 7, versículo 21 en adelante. Imagínense cómo Dios describe el corazón de la persona, de cada uno de nosotros. Y no podemos decirle, bueno, ellos, son otros. No, es usted. No, yo soy también así, ¿verdad? En ocasiones hay orgullo, ¿verdad? Hay necedad. En ocasiones hay perversidad, ¿verdad? Hay envidia, hay celo. Así es el corazón nuestro. Si usted no cae en un área, pues caerá en otra. Si no es en la otra, en la otra. Pero hay una lista inmensa que existe. Y así es el corazón de cada uno de nosotros cuando realmente nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón. Pero cuando venimos al camino de Dios, Dios espera que toda esta lista que es desagradable a Dios pueda ir cambiando, pueda ir siendo diferente, más agradable a la voluntad de Dios, porque Dios así lo estableció, así Dios lo quiere. En Romanos 3, capítulo 10 dice, como dicen las Escrituras, no hay justo, ni siquiera uno. Nadie realmente es sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. No hay ninguno que haga lo bueno. Eso dice en Romanos capítulo 3, versículo 10. Por lo tanto, si usted se consideraba bueno, pues ya sabe que no lo es. No lo es. No lo es. Usted tiene un corazón que no es agradable a Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Hay alguno bueno aquí? ¿Hay alguno bueno aquí o no hay? No hay ninguno bueno, ¿verdad?
Nadie realmente. No hay uno solo justo. Todos somos eh, usados por el mal. Todos realmente. Eso dice la Biblia. Y sí, cuando nosotros nos autoanalizamos, nos damos cuenta que sí, ¿verdad? ¿Verdad? En ocasiones somos egoístas. Egoístas. Inconscientemente o conscientemente somos egoístas. Eso dice la Biblia. Eh, y realmente es para nosotros recapacitar y ver cómo es la condición del ser humano. Realmente lo es. Dice, por ejemplo, el Efesios capítulo 2 versículo 15. Ese sí me gustaría que lo leyéramos. Efesios capítulo 2 versículo 15. Sí, dice la Biblia en Efesios 2, capítulo 15, aboliendo en su carne la enemistad de la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Eso dice la Biblia. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, debemos matar nuestras conductas, debemos matar y exterminar esas malas actitudes, ese carácter pecaminoso que nosotros tenemos. Debemos nosotros permitirle a Dios que Él entre a nuestro corazón, empiece a limpiarlo, a transformarlo. No podemos seguir siendo las mismas personas que nosotros hemos sido cuando nosotros no teníamos a Dios en nuestro corazón. Y cuando yo entonces analizo qué es la benignidad, nosotros nos encontramos a la persona maravillosa, más bondadosa que es el Señor Jesucristo, de cómo Él mostró la benignidad, cómo Él la mostró. Y ustedes ahora conocerán varias historias y les recordaré algunas, y si no las conocen, hagan entonces el intento de estudiarlas para que puedan tener un conocimiento más amplio. Pero uno de ellos es un leproso. Un leproso. Esta persona tenía una enfermedad que era la lepra. No sé si ustedes conocen la lepra. Eso es una enfermedad que penetra en la carne y le va comiendo, le va quitando completamente toda la piel, lo va prácticamente como secando en vida, tiene constantemente muchísima eh, deseo de rascarse y desprenderse la piel. Es una enfermedad muy desagradable. En los tiempos antiguos era considerado como pecado la lepra. Estas personas no podían vivir en la comunidad, tenían que aislarse. ¿Por qué? Porque la ley establecía que la persona que tenía lepra no podía convivir en la sociedad, tenía que vivir en las montañas y en muchos lugares apartados de la sociedad. Por lo tanto, una persona leprosa, eso lo vemos en Marcos capítulo 1, no lo tienen que buscar. Esa persona entonces tenía que ir gritando cuando iba caminando: soy leproso, soy leproso, soy leproso, para que la gente se alejara de todos ellos. Y saben que en esa historia maravillosa el Señor Jesucristo no le importó absolutamente nada. Lo abrazó a este leproso y lo limpió de su enfermedad. Vemos entonces ahí una gran muestra de benignidad, de bondad, que se acercó. No le tuvo miedo, no le tuvo temor, no le tuvo ningún asco, ni mucho menos. Y se acercó, lo abrazó y lo limpió de su enfermedad. A lo mejor nosotros tenemos por ahí conocidos que pudieran tener a lo mejor alguna situación, que Dios espera que nosotros tengamos esa actitud de benignidad, de bondad, de acercarnos a la persona necesitada, a la persona que está enferma y brindarle amor, brindarle ayuda, oración, brindarle atención. Hay otra mujer también, la mujer samaritana. El Señor Jesucristo se acerca a un pozo. Esta mujer pertenecía a una comunidad donde era rechazada por los judíos, porque los judíos habían tenido amistad y muy buen convivio con personas gentiles y habían hecho una sociedad llamada Samaria. Se habían mezclado judíos con gentiles. Y no era permitido, no era nada permitido. Por lo tanto, los judíos los veían mal, los veían pues con rencor. El Señor Jesucristo se acerca esta mujer y sabe que la recibe con mucho amor. Y la mujer dice: pero si tú siendo judío, no me rechazas.
no me discriminas. El Señor Jesucristo le dijo, no, yo he venido a brindar amor, he brindado a venir confianza. Y él le da agua y le dice, dame de beber. Y bueno, la historia continúa. Esta mujer, el Señor Jesucristo le dijo, ¿quién es tu marido? Ve y llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y el bien del Señor Jesucristo le dice, muy bien has dicho, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido tampoco. ¿Sabe que el Señor Jesucristo no la recrimina, no la insulta, no la maldice, no la rechaza, sino al contrario, le brinda una enseñanza bíblica, le da el amor, le da la atención y le dice, ve y comparte lo que tú has estado viendo y escuchando. Hay una muestra de benignidad. No debemos rechazar a nadie, no importa raza, no importa tradición, no importa religiosidad, no importa nada. Esa mentalidad que podamos tener nosotros de rechazar a una comunidad o alguna persona por X situación, esta circunstancia, el Señor Jesucristo nos dice, no, no es lo agradable. El Señor Jesucristo podía haberla rechazado porque era parte de la ley, pero no lo hizo. Al contrario, le brindó amor. Le brindó amor, le brindó benevolencia, le brindó benignidad. Es un ejemplo maravilloso. Ustedes se acuerdan de Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo era un republicano, era una persona que cobraba impuestos. ¿A ustedes les agradan las personas que cobran impuestos? No, ¿verdad? Nos quitan mucho de lo que tanto trabajamos y lo usan hoy. Sabemos que lo usan para cosas que ni tienen sentido, ni tienen sentido. Pero un republicano en aquel entonces era una persona despreciable completamente, despreciable. Y saben que era rechazado por la sociedad. Y la historia nos cuenta que el Señor Jesucristo lo mandó llamar y le dijo, Zaqueo, ven, que es necesario que hoy pose en tu casa, que hoy vaya a vivir a tu casa, que hoy vaya a compartir y vaya a comer a tu casa. ¿Sabe que el Señor Jesucristo tampoco rechazó a este político, sino que le brindó amor? Le brindó comprensión y fue a su casa, durmió en su casa, le compartió la palabra y no le importó lo que la sociedad fuera a decir del Señor Jesucristo, que después lo insultaron y le dijeron, ¿cómo es posible que tú siendo Dios vayas a vivir o vayas a comer con un republicano, con un pecador? ¿Sabe qué? Al Señor Jesucristo no le importó la condición que era este personaje, sino le brindó amor. Y es parte de una enseñanza que nosotros debemos que dar. El amor, la comprensión, no el rechazo ni la discriminación, sino el amor. Es algo que Dios nos muestra a través de esta historia maravillosa. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Qué hizo malo Pedro? Lo negó al Señor Jesucristo. Lo negó. Si ustedes tienen un amigo, un conocido, un familiar y es muy cercano a ustedes y de repente cuando más lo necesitan a ustedes, esta persona lo niega, dice, no, yo ni lo conozco, yo ni lo conozco, yo no sé ni quién es, nunca lo he visto, yo no he recibido ninguna ayuda de él. ¿Cómo se sentirían ustedes? Malo, ¿verdad? Mal. Sí, lo borrarían de todas sus redes sociales, ¿no? Lo bloquearían por todos lados, ¿verdad? No lo quisieran ver ya, ¿verdad? Porque usted le ha brindado tanto amor, tanta comprensión, tanto cariño. Y cuando más lo necesita usted, esta persona le dice, no, yo no sé quién es. Yo nunca lo conozco. Yo nunca lo había visto. Ese no es mi amigo. El Señor Jesucristo, con mucho amor, eh, trata esta situación, no lo rechaza, lo abraza, prácticamente pudiéramos pensar, le da gran amor y ¿sabe qué? Lo, de alguna manera lo reprende con mucho amor, con mucha amabilidad, con mucha benignidad. El Señor Jesucristo se muestra una persona maravillosa, aún a pesar de que lo rechazaron y que lo eh, insultaron prácticamente. Esa historia maravillosa es encantadora. Hay un ciego llamado Bartimeo. Esta persona era completamente también necesitada.
Era una persona que estaba pidiendo ayuda, estaba pidiendo para su alimentación. Cuando el Señor Jesucristo viene, el Señor Jesucristo, él le grita: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Se acerca el Señor Jesucristo y ¿sabe qué? Le brinda la atención que él necesitaba. ¿Cuál era la atención que él necesitaba? Era su salud, era el acercarse a él, el amor, la comprensión, la ayuda, la sanidad. El Señor Jesucristo muestra ahí también mucha benignidad de poder ayudar, de poder traer un bienestar a esta persona. Y nosotros podemos también ayudarle a traer bienestar a alguna persona en necesidad también. No sabemos cuál es la situación de la persona, pero podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si el Señor Jesucristo lo hizo, también lo podemos hacer cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan la viuda de Naín? Hay una mujer también que perdió a su hijo, el único hijo que tenía. El Señor Jesucristo ve esta situación y ¿sabe qué? El Señor Jesucristo le brinda también a esta mujer lo que ella necesitaba. Le resucitó ahí a su hijo, le brindó mucho amor, mucha comprensión y pudo esta familia quedar completamente satisfecha por lo que el Señor Jesucristo hizo en esta gran familia. ¿Se acuerdan ustedes del ladrón de la cruz, verdad? El ladrón de la cruz, ese hombre que había pecado durante toda su vida. El Señor Jesucristo no lo rechazó y no le dijo: sabes que tu destino es el infierno por haber hecho toda la mal, nunca te has arrepentido, y no lo estás haciendo ahora. Lo que me estás pidiendo es ayuda para que tenga misericordia, pero no me la estás pidiendo de poder ser salvo. El Señor Jesucristo le brinda completamente un amor, le brinda la atención, le da lo necesario, que era la paz, la tranquilidad a su vida. Era un ladrón que realmente debiera ser el castigado eternamente, pero más sin embargo el Señor Jesucristo le da una gran demostración de benignidad también. ¿Se acuerdan ustedes Judas el Iscariote? ¿Verdad que sí? Judas, otra persona que también lo eligió, lo seleccionó para ser su discípulo, para brindar, mostrarle a él todo su amor, toda la comprensión. ¿Y qué sucedió? Judas Iscariote lo entregó, lo entregó. Eh, de antemano había una cena, sabía que Judas lo iba a entregar y ¿sabe qué? No le demostró a Judas rechazo. Cenaron juntos ese último día de la Pascua, a unas sabiendas que Judas lo iba a entregar. Y ¿sabe qué? Él lo recibió, él compartió con él y él tuvo un trato de amor, de misericordia con Judas. Vemos nosotros diferentes historias aquí a través de el Evangelio, cómo Dios muestra la benignidad. Y usted pudiera poder ahí tener en su mente alguna otra historia de cómo el Señor Jesucristo brindó compasión, amor, benignidad. Ahora, le pregunto, ¿qué es benignidad? ¿Qué es benignidad? La palabra benignidad, según el diccionario, es abstenerse de infringir un castigo a un adversario o al que rompe la ley. Abstenerse es infligir un castigo a un adversario o al que rompe la ley. Eso es lo que significa benignidad, abstenerse. Esta persona necesita un castigo, esta persona merece ir a la cárcel, merece tal o cual cosa, pero ¿sabe qué? Usted lo que hace es brindarle misericordia, brindarle amor. No tiene que usted darle el castigo que esa persona merece, sino que al contrario, mostrar amor, mostrar benevolencia, mostrar ayuda. Eso es lo que es la palabra benignidad. Muchas gracias. Hay otra definición, lo que es la compasión. La compasión que impulsa a ayudar al débil o al enfermo, o al pobre. Eso es benignidad. Hay una compasión que usted debe tener al ayudar al débil, al enfermo o al pobre. Dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo y benignidad. Benignidad es compasión, compasión. Por lo tanto, una de las definiciones es abstenerse. Si usted siente gran
necesidad de poder demostrar a lo mejor enojo, molestia por algo que le han dicho, le han hecho, sabe que la benignidad es lo contrario, mostrar compasión, abstenerse. Esta persona merece mi difamación o merece que yo haga tal o cual cosa. Sabe que la benignidad es decir, no lo haré, no lo haré. Tendré misericordia con él. Esta persona lo que necesita es mi amor, lo que necesita es mi compasión. Yo, una persona que tengo al Espíritu Santo, entonces lo que tengo que mostrar en ellos es amor. Es misericordia, mostrar mi gracia en él. Podemos ser a lo mejor insultados, podemos ser rechazados, traicionados, podemos ser ofendidos. ¿Sabe qué? El fruto del Espíritu es tener una actitud diferente, una actitud que glorifique a Dios, una actitud que el Señor Jesucristo nos mostró. Podemos nosotros a lo mejor ser insultados, lo que tengamos que hacer. ¿Sabe qué? El cristiano debiera comportarse de una manera diferente, de la manera en que el Señor Jesucristo lo hizo. En nuestras iglesias es tan necesario esta benignidad, créame lo que es así. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien no nos saluda, porque a lo mejor hablaron mal de nosotros, porque a lo mejor no reconocen lo que soy, porque no me dan la oportunidad en esto. Un sinnúmero de situaciones se desarrollan en nuestra iglesia, ¿Y sabe qué? Es necesario, fundamental, que la benignidad se pueda desarrollar en un grupo como esto. ¿Por qué? Porque es la manera en la que Dios espera que cada uno sea ministrado uno al otro. Si yo actúo mal, ¿sabe qué? Mi misma conciencia me estará diciendo, el Espíritu Santo, que he hecho mal. Pero si la otra persona, en vez de actuar como yo merezco ser actuado, me muestra una manera de amor, de benignidad, una manera de no rechazo, ¿sabe qué? El Espíritu Santo me confrontará a mí, yo aprenderé, yo entenderé y sabe que la actitud será diferente. Pero si no hay esa benignidad en mí, si yo le he hecho algo y no hay esa benignidad en mí, ¿sabe lo que va a suceder? Yo voy a guardar a lo mejor más rencor, más resentimiento, voy a hablar con otra, y fíjate que fulano esto, y fíjate que sutano esto, y haré entonces por ahí un club que en contra de otro grupo, y entonces empieza la división y empiezan un sinnúmero de situaciones. ¿Y sabe qué? A través de los años el grupo se va desquebrajando, varios se van yendo de la iglesia, y usted feliz porque ya se fue el enemigo, los que usted feliz, pero sabe que no es el propósito de Dios. No es el propósito. El propósito de Dios es amarse, perdonarse, ser paciente al cambio de la otra persona, mostrar amor, ayuda al hermano. Si la persona que usted lo ha ofendido, téngale paciencia. Y no importa si tiene 5 o 10 años en el Evangelio, esa persona a lo mejor todavía no ha crecido espiritualmente como debiera haber crecido. Téngale paciencia, téngale paciencia, téngale consideración. En ocasiones decimos, pero pues esa persona ya tiene 10 años en el Evangelio. Se supone que esa persona debiera a mí ya darme ejemplo, pero sabe que a lo mejor desafortunadamente no le ha permitido al Espíritu Santo que trabaje Dios en ello y necesita más tiempo. El que comenzó la obra la perfeccionará, no importa si en 1 año, en 2 años, en 5 años, en 10 años, 20 años, pero algún día la va a perfeccionar Dios. Pero usted que es más espiritual, usted que sí comprende más el Evangelio, brinde esa demostración, ese carácter de verdaderamente benignidad, bondad, amor. Jesús es un modelo perfecto de benignidad. Jesús es un modelo perfecto. Vamos a leer en Juan capítulo 8, versículo 1. Juan capítulo 8, versículo 1. Lo tiene, ¿verdad? Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Ya lo tiene, ¿verdad? Y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús, Maestro,
A esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a toda mujer. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo, comenzó a escribir en el suelo, y como ellos lo acostumbraban, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando unos a otros, comenzando por los más viejos hasta llegar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor Jesús, dijo. Tampoco yo te condeno. Ahora vete. ¿Y qué dice? Y no vuelvas más. El versículo 3 y 5, miren, hagamos un énfasis en versículo 3 y 5. La mujer es sorprendida. La mujer es sorprendida del 3 al 5. Nosotros vemos cómo la mujer es sorprendida en adulterio. En adulterio. Esta mujer la encontraron, eh, eh, según dice el pasaje, haciendo este acto de adulterio. Es sorprendida en adulterio. Yo me imagino, según mi análisis, eh, que esto era una trampa, de alguna manera. Algo en lo cual querían que el Señor Jesucristo pudiera pues verse enfrentado en una situación que contestaría, no sé, algo diferente a lo que ellos estaban esperando. La ley establecía que si alguien la encontraban en adulterio, tenía que ser castigado, tenía que ser apedreado. Pero no tan solo la mujer, también el hombre tenía que haber sido. Mas, sin embargo, en esta historia no aparece el hombre. El hombre no aparece. Me imagino a lo mejor que usaron al hombre, me imagino que le pagaron, no sé por qué no apareció el hombre, no lo sabe, el hombre no, nada más era la mujer, nada más era la mujer. Y la encontraron sorprendida y se la llevaron al Señor Jesucristo. Y le dijeron: Señor, mira, hemos encontrado a esta mujer en adulterio. ¿Qué hacemos? La ley nos dice que la debemos apedrear. ¿Qué tú opinas? Y el Señor, como había mostrado mucho amor, mucha benevolencia, mucha bondad, querían saber qué iba a contestar el Señor Jesucristo. Si el Señor hubiera dicho: apedréenla, tienen ustedes toda la autoridad dada por la ley para que la apedreen, pues entonces hubieran dicho: ¿y dónde está el amor? ¿Y dónde está la misericordia? ¿Y dónde está la bondad que tú tanto predicas? Pero el Señor Jesucristo nos muestra unas grandes enseñanzas. Versículos 6 al 9. Con esta pregunta le estaban de alguna manera teniendo una trampa. Y el Señor Jesucristo muestra aquí la acción. Dice el versículo 7, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y le dijo, el versículo 8, e inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo. Y al oír esto se fueron retirando unos a otros, comenzando por los más viejos hasta que dejase a Jesús solo. Vemos una acción aquí de benignidad. El Señor Jesucristo no la insulta. El Señor Jesucristo no le recrimina su pecado a esta mujer. El Señor Jesucristo no la ofende, no le da el castigo que ella merecía. El Señor Jesucristo muestra una acción maravillosa de benignidad. En su sabiduría, el Señor Jesucristo confronta a las otras personas, le dice más adelante: el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra, aviéntela. De alguna manera, no le dice a la mujer: mereces castigo, pero no le dice a los otros también: ustedes son muy buenos, ustedes es el ejemplo más positivo en la sociedad. No, de alguna manera también el Señor Jesucristo los confronta a ellos con una sabiduría inmensa. Y le dice: el que esté libre, aviente la primera piedra. El Señor Jesucristo obra en acción y brinda una actitud
que es muestra de ejemplo en cada uno de nosotros. Hay muchas situaciones a nuestro alrededor que merecen ser castigados, pero ¿cuál tiene que ser la actitud nuestra como hijos de Dios? Como hijos de Dios. El Señor Jesucristo manifestó una gracia, un amor, una misericordia maravillosa en la vida de todos los que Él pudieron haber compartido con Él. Y esa es la actitud que nosotros debemos hacer también. Hay muchas personas en necesidad de comportamientos que no son agradables, pero la actitud suya y mía es brindar benignidad, brindar amor, brindar compasión. Esto no quiere decir que vamos a perdonar y vamos a hacer a un lado todas las actitudes malas, porque estuviéramos cayendo a lo mejor en un libertinaje también. Pero en la manera, en la medida que nosotros podamos ser benignos, ser bondadosos, ser misericordiosos, créamelo, que es la actitud que Dios espera que nosotros tengamos. Hay en el versículo 10 al 11, ahí hay una restauración donde el Señor Jesucristo no la acusa, sino la levanta a esta mujer. Tampoco la condena, sino que la transforma a esta mujer. No la destruye, sino que la restaura a esta mujer. Y entre nosotros también, y en muchas personas que usted pueda tener como familiares o vecinos o amigos, saben que no actúan a la mejor de la mejor manera posible, pero la actitud del Señor Jesucristo es una muestra de ejemplo. Debemos levantar a la persona caída, debemos transformarla, debemos restaurarla. No podemos nosotros que ella tenga que merecer el castigo que debiera merecer, sino usted tiene que ser una persona de transformación, una persona de cambio, una persona de restauración, una persona que levante a las personas en necesidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Así debe ser el carácter del cristiano. Si no lo fuera así, ¿sabe qué? Pues somos como todos los que no conocen a Dios, igualitos, porque así son, ¿verdad? Si cometemos algo que no ha sido, nos pasan el castigo que merecemos en un momento dado. Pero la persona que tiene a Dios en su corazón tiene una actitud diferente, tiene comportamientos diferentes, su carácter tiene que ser diferente. La benignidad como fruto en nosotros. La benignidad nace del espíritu y no del esfuerzo humano. Por más que usted quiera ser bueno, no podrá. Humanamente hablando, no lo podrá hacer. ¿Por qué? Porque ya leímos nosotros que el corazón del hombre es, ¿cómo es? Perverso, es malo, que no hay nadie bueno en el mundo, todos somos malos. Humanamente hablando, no lo podemos hacer. Si usted piensa, no, yo voy a ser bueno, yo voy a tener un buen, sabe que no lo podrá hacer si no tiene al Espíritu Santo en su vida, si no alimenta constantemente al Espíritu Santo, si no se nutre del... ¿Y cómo podemos alimentar al Espíritu Santo? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de asistencia constante en la iglesia para escuchar el mensaje que Dios tiene para usted, una lectura bíblica cotidiana que usted haga durante toda la semana, durante todos los días, no simplemente los domingos que venga a abrir la Biblia aquí a este lugar, sino todos los días, alimentándose a través de nuestra vida cotidiana por afuera, nos alimentamos de lo mundano, ¿verdad? La televisión, las redes sociales, los amigos, las malas conversaciones, es el alimento al cuerpo, al cuerpo, al cuerpo. Pero el cristiano tiene que alimentarse con la palabra de Dios, tiene que alimentarse para que nuestras actitudes, nuestro carácter sea confrontado con la palabra de Dios y pueda la palabra de Dios mostrarnos que no debemos ser de esta manera, que no debemos comportarnos de la otra, pero es una alimentación constante. Constante, constante. Nuestras actitudes tienen que ser actitudes que glorifiquen a Dios, que glorifiquen, no mentiré, no engañaré, no traicionaré. Todas esas actitudes deben ser actitudes que glorifican a Dios. Y es lo que Dios espera, alimentarnos. Si usted quiere hacer ese cambio humanamente, no lo podrá hacer. No lo podrá hacer. Tiene que tener a Dios en su corazón y todos los días estarse llenando más y más y más y más del conocimiento de Dios todos los días. Si verdaderamente usted quiere tener un carácter de benignidad como Dios espera que lo tengamos, tenemos que hacer ese trabajo.
Lea la Biblia 5 minutos al día. Tienen 5 minutos al día, ¿verdad? 10 minutos, 15 minutos. Lean la Biblia. El Espíritu Santo les hablará en ese momento. Créanme lo que va a ser así. Créanme lo que va a ser así. Dejen las redes sociales por un rato por ahí, cualquiera que usted ocupe, la televisión, y lean la palabra de Dios. Permite que la palabra de Dios trate con su vida. ¿Cómo se ve la benignidad hoy? ¿Cómo se ve la benignidad hoy? ¿Cómo la ven ustedes? Pésima, ¿verdad? No hay benignidad, no hay benignidad en la sociedad. Cuando usted entra a las redes sociales, no sé, X o Instagram, la que tenga, ve ahí un conflicto entre naciones, entre las personas, y ve insultos, y ve un sinnúmero de cosas ahí que usted puede observar. La benignidad hoy en día en nuestro mundo está completamente eh, dañada, dañada, dañada. ¿Y sabe qué? Dios lo escogió a usted. Dios lo escogió a usted. Primeramente para que sea salvo, pero también para que usted sea el medio para traer benignidad a las personas. La gente, la- de alguien la gente tiene que ver la benignidad y somos de los hijos de Dios. Somos de cada uno de nosotros. Mostrar ese amor, ese respeto, mostrar esa afinidad, esa empatía con las demás personas, mostrar esa oportunidad de ayuda. Usted ve a una persona en necesidad, ayude si está en su posibilidad. Créame lo que la persona verá en usted una persona diferente. ¿Por qué? Porque hacia alrededor hay rechazo, hay envidia, hay celo, hay odio, hay resentimiento, pero en usted ve un cambio. Aún a pesar de que usted lo hayan ofendido, aún a pesar de que usted le hayan cometido cualquier situación que le afecte a usted, pero si usted muestra una actitud diferente, créanme lo que la persona dirá, ¿y qué tiene esta persona? ¿Por qué actuó de esa manera? Y después usted a lo mejor le comparte, es que yo tengo a Dios en mi corazón, es que el carácter y la actitud y personalidad ya me la ha estado cambiando. Y créamelo, que usted será un impacto para esa persona. Dele la oportunidad a esta persona del cambio, de la transformación. No simplemente usted la critique, la rechace, la parte, sino muestre benignidad como Dios espera que nosotros la ofrezcamos. La benignidad ofrece hermosas resoluciones para el pecador. Le da una segunda oportunidad. Repita conmigo, le da una segunda oportunidad. Repita conmigo, le imparte piedad, le lanza un desafío al pecador. Eso es lo que ofrece la benignidad. Le da una segunda oportunidad a una persona que a usted la han ofendido o que tiene una conducta, no tan solo que tenga que ser atacándole a usted, alguna conducta que sea desagradable a Dios en la sociedad. ¿Sabe qué? Acérquese a esa persona. Acérquese a esa persona. Nosotros en la iglesia hemos tenido personas que han venido de un mundo completamente perverso, perverso. Y sabe que en la iglesia han encontrado ese afecto. Y esas personas donde en la sociedad los han rechazado y su familia al saber lo que hacían los ha rechazado y no quieren saber y las amistades que tienen simplemente es para buscar un beneficio. Pero en la iglesia han encontrado amor, han encontrado respeto, no ha habido crítica, no ha habido rechazo. Y saben que esas personas, a través del tiempo, Dios las ha cambiado. Dios las ha transformado y ahora son unos servidores y servidoras también dentro del ministerio y ahora ellas se sienten en paz, ahora ellas ya no sienten ese rechazo, aunque a lo mejor pudiera existir, pero ya a ellas no les afecta ese rechazo porque tienen a Dios en su corazón. ¿Y por qué? Al ver un hermanos que lo han recibido con los brazos abiertos, ahora estas personas pueden tener paz en su corazón y puedan demostrar también la benignidad en otros. Habemos nosotros personas que necesitamos una muestra de benignidad. Y hay otras personas que podemos ofrecerlas. Y usted es la persona que Dios ha escogido para traer esa benignidad. Y esos frutos del Espíritu que usted puede analizarlos también, cada uno de ellos.
A la medida que nosotros hagamos ese sacrificio y ese esfuerzo, créanmelo, que tendremos nosotros una sociedad que irá cambiando paulatinamente. ¿Por qué? Porque esa benignidad nosotros se la enseñaremos, se la transmitiremos a nuestras generaciones, a nuestro entorno que nosotros vivimos, en su trabajo, que le muestren benignidad, en su familia, en donde usted se mueva, en donde usted esté, mostrar la benignidad. No importa si usted se tiene que reprimir de mucho enojo, de mucho coraje, decir, esta persona merece esto y lo otro. No, muestre la benignidad de Dios. Piense usted cómo actuaría Dios en esa situación. ¿Cómo estaría Jesucristo? Y créame lo que Dios le mostrará, la actitud que Dios espera, que actuaría en esta situación. Y usted haga esa práctica. Y créame lo que usted se sentirá sentirá una paz, una tranquilidad en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar. ¿Por qué no ahí en su corazón usted pudiera decirle a Dios en esta mañana, reconozco que necesito la benignidad? ¿Por qué no lo dice ahí en su interior? O si usted considera que no necesita la benignidad, pues dígaselo también a Dios ahí en su interior. Dígale, Señor, yo no necesito benignidad. Pero si verdaderamente usted siente y reconoce que necesita benignidad en todas las relaciones que usted tiene, dígaselo a Dios en esta mañana. Dígale a Dios, Señor, en esta noche, mañana. Dígale a Dios, te doy toda la autoridad para que establezcas en mi vida ese carácter, ese rasgo tan importante, tan necesario que tengo que tener. Dígale a Dios, te doy toda la autoridad. Dígale, Espíritu Santo, transforma mi vida, Señor. Quiero ser una persona benigna, que muestre un carácter que glorifique a Dios. Sabe que con su actitud de benignidad esta iglesia crecerá cada día más y más, más y más. Vendrán muchas personas en necesidad, vendrán muchas personas con muchos problemas. Y a lo mejor lo criticarán, a lo mejor escuchará un chisme, pero sabe que usted no va a hacer diferencia, no va a rechazar, no va a juntarse con otra persona para también criticar la otra, sino al contrario, usted se acercará a esta persona con amor, con respeto, con bondad. Y a la medida y en el momento adecuado, usted le podría ministrar esa mala actitud. Y sabe que usted será un instrumento en las manos de Dios para traer un cambio, una transformación en la vida de la persona. Sabe que si usted recibe rechazo, insulto, crítica, envidia, celo, sabe que no actúe como debería actuar la humanidad, sino actúe como algo que glorifique a Dios, que exalte a Dios. Dígale a Dios en esta noche, al Espíritu Santo, te doy la autoridad para que tú cambies mi carácter, mi actitud, mi personalidad. Si usted lo siente así, dígale a Dios y dígale, Señor, me estaré alimentando constantemente con este Espíritu Santo en mi vida para que pueda tener esos rasgos más firmes, más visuales en la vida de las personas. Dios nos necesita a todos nosotros. Vendrán mucha gente a la iglesia. Y si usted muestra un carácter que glorifica a Dios, usted estará siendo un instrumento maravilloso, glorioso,
para expandir el reino de Dios. Pero si muestra las características mundanas, terrenales, en medio de sus propios hermanos en Cristo, sabe que usted está ofendiendo, usted está siendo usado por Satanás, si usted habla de chismes sobre otra persona y hay crítica, hay envidia, Satanás lo está usando a usted para la división, para el rechazo, para la separación. Usted es instrumento de Satanás. Dios quiere que cambiemos esa actitud y seamos personas que unamos, que transformemos, que levantemos al caído, que restauremos a las personas en necesidad y transformemos la vida de ella a través de su Santo Espíritu. Señor, muchas gracias por este tiempo. Esperamos, Señor, que esta palabra pueda ser de transformación también en nuestras vidas. Todos la necesitamos, no tan solo algunos, sino todos, yo personalmente y cada uno de mis hermanos, Señor. Y a la medida de la posibilidad que le permitamos al Espíritu Santo crecer y tomar dirección y acción de nuestra vida, el mundo cambiará. El mundo, le echamos la culpa a los presidentes y a fulano y a sutano, y nosotros somos iguales, Señor. Mi Dios, y esta palabra nos confronta y nos dice: no le eches la culpa a nadie. El cambio tiene que ser en ti personalmente, en ti. Y cuando tú inicies, las cosas cambiarán posteriormente a tu alrededor, a través de tus actos, y esa demostración de cambio y afectará a la otra persona para bien, y así será una cadenita que se vaya extendiendo a las comunidades, Señor. Dios espera eso en nuestras vidas, amados hermanos. Dios me le bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Para obtener más información sobre Iglesia Promesa Internacional y escuchar los últimos sermones, visite iglesiapromesa.org. Únete a nosotros en nuestra página de YouTube. Suscríbete hoy en youtube.com/Iglesia Promesa N, I, C.